Hola comunidad de YouTube, yo soy Irene Pascual, bienvenidos a mi canal que es tu canal. En el día de hoy vamos a seguir con esta serie de tips que les he estado dando a aquellos que están interesados e interesadas en venir a México a realizar estudios de posgrado con beca CONACYT. Si te interesa el tema, por favor, acompáñame. En los últimos videos hemos podido percatarnos de algunos requisitos y algunos aspectos a tener en cuenta antes de realizar la aplicación, digamos, a un programa académico que te permita tener beca, en este caso el CONACYT. En el día de hoy, pues, vamos a seguir, digamos, relatando las demás fases que componen este proceso. Bueno, después de que escogimos el programa académico que nos interesaba, después que le escribimos al coordinador o a la coordinadora del mismo, ¿qué es lo que nos tenemos que hacer ahorita, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pasos, cuáles son las fases que prosiguen? Bueno, casi siempre, en casi todos los posgrados, hay que hacer un examen de admisión. Este examen de admisión puede ser el Exani 2, Exani 3, de acuerdo al posgrado al que vas a entrar, o un examen propio que el posgrado desarrolle dentro de sus instalaciones. En el caso de Cuba, por experiencia personal, los exámenes se han hecho en la embajada, es decir, en el consulado de México en Cuba, o en su defecto, algunos profesores que han colaborado con las universidades mexicanas se han brindado para poder aplicar el examen y en última instancia se realiza por teléfono o vía, digamos, electrónica en el momento, lo cual realmente son las excepciones. Para esto yo creo que hay que ponerse de acuerdo con el director del programa, como ya dije en el último video. Y pues yo no tengo mucho más que explicar en este sentido, pues son exámenes que recogen precisamente todos los conocimientos generales básicos que debe poseer una persona para entrar al posgrado y su nivel de dificultad tendrá que ver precisamente con la preparación que tengamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que yo aconsejo es que se pongan en contacto con el coordinador académico, porque en ocasiones existen temas generales en los cuales recomiendan estudiar y en otros no, en otros tiene que ver con el nivel de inglés, el nivel de comprensión y lectura inclusive de la lengua española, habilidades matemáticas, etc. Entonces yo creo que es interesante si usted tiene la oportunidad de escribirle al coordinador o coordinadora para que le brinde más información al respecto. Dicho esto, la otra parte que nos restaría pues, analizar sería el proyecto de investigación y la entrevista. El proyecto de investigación pues, es un proyecto, digamos, no tan difícil. Precisamente se le llama anteproyecto de investigación porque se conoce que las personas que vienen sobre todo de la licenciatura no tienen tanta experiencia en el campo investigativo. Por lo tanto, los profesores brindan la oportunidad de en el primer semestre poder perfeccionar ese proyecto que traemos. ¿Cuál es el objetivo fundamental del proyecto? Bueno, que usted pueda desplegar en alrededor de 20 páginas los conocimientos que usted conoce de precisamente el tema en cuestión, basándose básicamente en una estructura bastante, digamos, parecida a las tesis que realizamos en la licenciatura. O sea, tiene que haber un título, tiene que haber una problemática, tiene que haber un examen de los antecedentes, digamos, teóricos que han tratado el tema. También tiene que haber una propuesta metodológica, por supuesto sus objetivos generales y específicos. Tiene que también haber pues, una bibliografía y cuestiones en ese sentido. Pero no es mucho más que eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tips les puedo dar yo con el proyecto de investigación? Bueno, el primer tip que yo les puedo dar es que se informen de qué es lo que se investiga en la universidad en la que están aplicando. Porque en ocasiones hay proyectos de investigación que son muy buenos, pero la universidad que está ofreciendo el posgrado no tiene a nadie que trabaje ese tema. Entonces la universidad no va a aceptar aquellos proyectos, digamos, que no tengan nada que ver con las líneas de investigación que hay dentro de las universidades. Por eso sería muy importante que se realice, digamos, una investigación a través de internet y que podamos percatarnos de cuáles son las líneas de investigación que tiene ese instituto o esa universidad a la que tú quieres entrar.
Una vez que nos percatemos de cuáles son las líneas de investigación, dígase género o filosofía política, estética, etc., lo que tenemos que hacer entonces es googlear aquellos nombres de algunos profesores que son parte del claustro. Esto es un tips que yo recomiendo mucho porque te permite conocer de antemano a los profesores. Si hay artículos que deben haber en internet de las obras que ellos han escrito, yo recomiendo que los bajen y que los lean para que tengan una noción de quiénes son los profesores que pudieran aceptarlos. En este sentido, otro de los tips que yo doy, que esto es un poquito de trampa, sería citar a alguno de estos autores. O sea, si yo voy a entrar a una universidad en una carrera de filosofía y me interesa, por ejemplo, la filosofía política, y yo investigo esos 2 o 3 profesores que trabajan el tema dentro de ese departamento, lo que hago es que me leo algunos de sus artículos y en cierto sentido puedo citar a uno de estos autores, de estos profesores, en el proyecto de investigación. Esto nos permite precisamente sentir una empatía, o sea, proyectar una empatía de antemano con aquellos profesores que trabajan el tema. Pero bueno, también los procesos de selección para posgrados, como todo, tiene un gran componente subjetivo, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar. Pero yo sí aconsejo ampliamente que investiguen quiénes son los profesores, cuáles son las líneas de investigación y por ahí hagan su proyecto en función específicamente de esa universidad, porque entonces la universidad se va a percatar de que tú con tu proyecto ya investigaste, ya sabes qué trabaja cada quien y puede ser un gancho muy importante a la hora de presentar el proyecto de investigación. No tengan miedo con el proyecto. El proyecto, de hecho, como el nombre lo dice, es algo sobre lo cual se va a seguir trabajando. Lo que quiere, sobre todo los profesores de la universidad, es ver que realmente hay una problemática ahí que tiene, como se dice aquí, carnita de dónde sacar para poder terminar una investigación en tiempo y forma, digamos en los 2 o los 4 años en los que se vaya a realizar el posgrado. Entonces, en ese sentido, lo que se quiere es que sea un proyecto viable, o sea, que pueda terminar en tiempo y forma y que además dé cuenta de una problemática real, o sea, que no nos estemos inventando nosotros. Entonces, ese en sentido general es mis tips que les puedo dar en cuestión del proyecto de investigación. La entrevista. Bueno, la entrevista es otra parte del proceso, la cual es muy bonita, porque por primera vez te vas a enfrentar a todos aquellos posibles profesores tuyos. Por lo tanto, en la entrevista usted no tiene que ir nervioso, por supuesto que vamos a tener nervios, pero en la entrevista usted tiene que ir concentrado en explicar, digamos, a grosso modo lo que usted planteó en el proyecto de investigación. Si los profesores te ven seguro, te ven firme, te hacen preguntas pertinentes y usted las responde de manera correcta, usted no va a tener ningún tipo de problema para entrar al posgrado. ¿Por qué? Porque ya los profesores leyeron tu currículum, ya los profesores vieron tus resultados en el examen, ya tus profesores conocieron, digamos, tus posibles profesores, en una gran escala, qué tipo de persona eres. Por lo tanto, la entrevista, ellos quieren ver precisamente que tú eres la persona que hizo todo ese proyecto, que está aplicando con tantas ganas, que eres esa persona que está en el CBU, ¿no? En el currículum vitae único, y que además usted tiene una capacidad, digamos, unas habilidades comunicativas, en oratoria, en abstracción, en comprensión de textos, que le permiten precisamente decidir por ti, ¿no? Y no por otras personas. Entonces, en sentido general, no hay que ir con miedo a la entrevista. Hay que ir con firmeza, hay que ir a, digamos, dialogar acerca del proyecto. Unos consejos que doy yo en el caso de las entrevistas, que bueno, son telefónicas para aquellos que sean extranjeros, sobre todo los cubanos. Un tips que les puedo dar es que por favor no intenten refutar todos los consejos que les están dando el comité académico. Porque en cierta medida, sobre todo los cubanos, solemos explicar todo, que solemos, si nos critican alguna parte del proyecto o entienden que no está del todo correcto, nosotros queremos justificarlo todo y ese no es el momento. El momento de la entrevista es el momento para escuchar las críticas que te puedan hacer y en cierta medida defender, digamos, por arribita, en caso de que no se haya entendido lo que quisiste decir. Pero sobre todo tienes que estar abierto para una pregunta clave que hacen los profesores. ¿Estás dispuesto a cambiar en cierta medida tu proyecto de investigación?
Esta pregunta es una pregunta clave y es una pregunta, digamos, trampita, porque algunos profesores pueden verse interesados, sentirse interesados en tu proyecto, pero al mismo tiempo no comparten toda la bibliografía que tú estás enunciando, o por otro lado no les interesa tanto el tema por allí, sino por otra vertiente. Y entonces te preguntan si tú estarías interesado en cambiar un poco el proyecto. Y yo creo que en sentido general la respuesta debería ser sí, porque nosotros, si bien tenemos una idea antes de entrar al posgrado, una vez que estamos dentro las cuestiones cambian. Y esa es una pregunta, digamos, trampita, una pregunta que los profesores te quieren hacer para ver si realmente tú estás interesado en trabajar desde sus perspectivas y no desde la tuya, digamos, a ultranza. No te van a cambiar todo, simplemente hay algunas cuestiones que quizás tú no conozcas y que una vez que entres al posgrado te gusten. En caso de que no sea así, eso ya se puede negociar con el director de tesis. Pero bueno, en sentido general, esta es la cuestión de la entrevista. Bueno, una vez que pasemos por esto, ya casi estamos dentro del posgrado. Algunos posgrados también plantean la existencia de un curso propedéutico, que es un curso que se realiza a veces de una semana o de 15 días y que la intención fundamental es de nivelar los conocimientos de todos. Tampoco hay que tenerle miedo al curso propedéutico, simplemente hay que trabajar en ese curso. Vamos a tener muchas lecturas, vamos a tener que escribir ensayos, quizás diarios, pero es un ejercicio que le va a decir al programa si realmente tú eres la persona indicada para entrar. Y como yo sé que tú eres la persona indicada, pues no hay ningún tipo de problema. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado, que te sirvan estos pequeños consejitos y tips. Yo nunca he, por supuesto, evaluado a ningún estudiante, porque todavía lo soy, pero sí, ya en estos dos procesos, es decir, tanto en maestría como doctorado, me ha tocado que estas preguntas sean recurrentes y por lo tanto ese es el consejo que te doy. No vayas con miedo, siéntete seguro, firme, porque además eso le da mucha confianza al comité académico, que una persona pues se está segura de las cosas que está planteando y de cómo quiere llevar a cabo su investigación. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con todos aquellos interesados o interesadas en realizar estudios de posgrado con Vega con Así en México. Eso ha sido todo, nos vemos a la próxima.